buenos días. Soy el director de la Academia Diplomática, Gustavo Meza Cuadra. Este día nos acompaña Michael Reed, que es uno de los analistas más reconocidos sobre temas latinoamericanos. Él es el editor para las Américas de la revista The Economist. Tiene varios libros publicados, entre ellos El continente olvidado, que no solamente es un bestseller, sino recientemente la revista Foreign Affairs lo ha considerado entre los 100 títulos más importantes. Así que estamos ante un conocedor profundo de la región. Así que, Mike, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros y poder responder algunas de nuestras preguntas sobre la coyuntura y la situación de América Latina y sus perspectivas. Buenos días, Gustavo, un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Bueno, en tu libro, El continente olvidado, tuviste una visión un poco optimista cuando se venían problemas para la región. Luego ha habido una segunda edición donde matizas un poco estas previsiones de lo que podría ocurrir en la región. Recientemente también el Economist hizo un informe, de alguna manera un poquito más sombríos, o como presentando algunos riesgos adicionales para la región en su conjunto. Después de los ocurridos recientemente con la guerra en Ucrania y también saliendo un poco del COVID, ¿cómo ves en general la región? ¿Se han agravado un poco estas amenazas que tú veías, los desafíos? ¿Cómo ves al continente en esta coyuntura? Bueno, es una coyuntura muy complicada para América Latina, sin duda, ¿no? Porque hay como tres fenómenos que interactúan y se refuerzan, ¿no? Uno es ya desde hace una década un crecimiento económico bastante mediocre. O sea, en los 10 años hasta 2019, o sea, era otra década perdida. El crecimiento anual promedio era, en términos por persona, era mínimo, ¿no? Y por un lado, por otro lado, como resultado de ese estrechamiento de oportunidades para las generaciones jóvenes, ha habido un descontento social fuerte, mostrado en algunos países por la elección de opciones populistas, en otros países por estallidos sociales en las calles, ¿no? Y en tercer lugar, todas las encuestas indican que hay un descrédito de los sistemas políticos democráticos en la región, ¿no? Con poca confianza de la gente en sus políticos, ¿no? Y eso ha llevado a la vez a una polarización y fragmentación política en que muchos gobiernos no son muy coherentes, digamos, y no tienen mayorías legislativas. Ahora, todo esto estaba aconteciendo antes de la pandemia. Evidentemente, la pandemia lo ha agravado. La región sufrió bastante, por más que con el pasar del tiempo su tasa de mortalidad ya no parece tan fuera de proporción de su población. Pero la economía sufrió, evidentemente, y hubo una recesión fuerte. Hay que decir que la región se ha recuperado más rápidamente de esa recesión en términos macroeconómicos que, por ejemplo, Europa, pero en términos sociales todavía hay un lastre, un costo importante. Los colegios estaban cerrados por casi 2 años en muchos países, que va a ser un problema, va a agravar las desigualdades más adelante, si no es que se hace un esfuerzo grande por recuperar la enseñanza perdida, sobre todo para niños de hogares más modestos que no tenían acceso a instrumentos digitales, ¿no? Y finalmente, bueno, la guerra en Ucrania ha complicado un poquito más la situación porque ha tenido un fuerte impacto en
incrementar los precios de la energía y algunos alimentos, y eso tenía un efecto mundial, ¿no? Por otro lado, diría finalmente que América Latina está muy lejos de la guerra y al comienzo había cierto flujo de dinero de inversionistas internacionales que pensaron que América Latina era un refugio seguro, digamos, por esa distancia que tiene. Y con todo, hay una cierta resiliencia en las economías. No se ha dado un descalabro financiero, no se ha dado una crisis de la deuda, con la excepción de Argentina, ¿no? Entonces el desafío es cómo crecer más rápidamente, cómo lograr atender ese descontento social y cómo recomponer los sistemas políticos sobre bases más sólidas. Muchas gracias, Mike. Bueno, efectivamente, como dices, ya venían algunos problemas antes de estos dos fenómenos del COVID y de la guerra, ¿no? Habían dificultades a nivel regional. Un desgaste, de alguna manera, lo que te quería consultar es un poco, ha habido durante unos años una crítica, ¿no? De que si bien ha habido el crecimiento económico, han salido de la pobreza muchos sectores, todavía teníamos grandes desigualdades, como has mencionado, y eso probablemente con estos desafíos adicionales, ¿no? Sobre todo la crisis del COVID, ha puesto en evidencia los problemas, ¿no? De los déficits sociales, estructurales del Estado, incapacidad para atender las demandas, que de alguna manera se ha reflejado políticamente. ¿Cómo ves actualmente las corrientes políticas en la región, ¿no? Generalmente se habla de las olas, ¿no? En una época, en los 2000, a inicio del siglo, ¿no? Que se inclinaba hacia las corrientes, como tú has señalado, más de izquierda. Luego vino una época de crecimiento y probablemente giramos en el otro sentido y nuevamente se ve un poco de gobiernos más de izquierda. ¿Se puede hacer estos juicios en América Latina? Es un permanente debate, ¿no? Ante la heterogeneidad que tiene la región, pero hay estas olas, estos cambios. Sí, efectivamente. Bueno, esas nuevas clases medias que crecieron con el boom de las materias primas, ¿no? Son frágiles, eran frágiles. En muchos casos no tienen una educación de calidad y no tienen trabajos profesionales estables, ¿no? Un país como el Perú, evidentemente muchos trabajan en el sector informal, y en algunos casos es bastante precario. Y yo pienso que las deficiencias en los servicios públicos, que la gente siente mucho, la falta de un sistema de salud de calidad, la falta de una educación pública de calidad, la falta de policías de calidad, la falta de y por lo tanto de seguridad, la falta de transporte público de calidad. Todas esas carencias y como dije, la sensación de que ya no había las mismas oportunidades. O sea, mientras que había crecimiento y los ingresos estaban creciendo, esas carencias y las desigualdades fueron en alguna forma más aceptables, digamos, o aceptadas, porque la gente tenía el optimismo de que las cosas iban a mejorar. Pero se hacen menos tolerables cuando ya hay la sensación de que ya no hay avances. Y yo pienso que eso es en la raíz de mucho del descontento en la región. Eso a la vez y la sensación de que correctamente o no, que muchos de los políticos
son corruptos, que están mirando sus propios intereses y no los intereses de la población, una desconexión entre los políticos y la población. Y eso lleva a un rechazo a la clase política, al statu quo, y ese rechazo al statu quo, a los que detentan el poder, realmente es la característica política más importante de los últimos años en la región. Y en casi todas las elecciones, la oposición de cualquiera que sea su color político ha ganado. Y eso llevó al poder efectivamente a varios gobiernos de izquierda en los últimos tiempos, porque hubo gobiernos de derecha o centro derecha, ¿no? Y también, bueno, ese descontento se manifestó en la elección de populistas antisistema de diverso índole. O sea, hay en México un Andrés Manuel López Obrador, que es un populista que se identifica con la izquierda, y en Brasil hay Jair Bolsonaro, que es un populista que se identifica con la o es de derecha, ¿no? Pero tienen cosas en común también en su forma de gobernar, ¿no? Y en su desdén por los contrapesos, ¿no? De las instituciones independientes y la sociedad civil organizada, ¿no? Entonces, yo pienso que ha habido una rebelión contra el establecimiento político. Vamos a ver hasta qué punto se sigue dando, o sería después de la pandemia y la recesión que la gente está demasiado ocupados en lo básico, en conseguir dinero, ¿no? Para protestar, ¿no? De acuerdo. Esta preocupación que tú señalas sobre los problemas del día a día, de lo que dices, conseguir dinero, obliga a concentrarse en las políticas sociales, en los temas internos a los estados. De alguna manera deja menos espacio a un tema que nos interesa, sobre el que quería también tu opinión, que es la acción internacional. Estamos más concentrados en la región, en solucionar estos problemas tan acuciantes, y tradicionalmente la región ha tenido una activa participación en los debates internacionales, ha tenido periodos en los que la región como unidad o como concertación política tenía una capacidad de iniciativa en grandes temas, ¿no? Incluso en lo que era la búsqueda de una mayor unidad, concertación en la región, con diferentes mecanismos. Esto se ha habido, de alguna manera, hay coincidencias, se ha ido debilitando y se hace cada vez más difícil, ¿no? Paralelamente hay comentarios sobre respecto a las circunstancias internacionales de la región respecto a las grandes potencias, ¿no? Por ejemplo, la presencia cada vez mayor de China como socio comercial, económico, inversionista, las rivalidades con Estados Unidos en los temas tecnológicos. ¿Cómo ves la variable internacional para la región? ¿América Latina tiene todavía la capacidad de concertar políticas? ¿Hay un ambiente internacional más complejo que nos limita? ¿O todavía tú ves posibilidades de algunas iniciativas? En pocos días tendremos en Lima una reunión de la OEA, pero en general los mecanismos no pasan su mejor momento, y vemos que ocurren temas a nivel internacional, debates, rivalidades. ¿Cómo se presenta esta variable para ti en América Latina, la variable internacional de las relaciones internacionales? No, yo pienso que lamentablemente en los últimos 15 años, digamos, ¿no? América Latina ha mostrado muy poca capacidad para coordinar sus políticas internacionales, ¿no? Y ha habido iniciativas subregionales interesantes, como fue la Alianza del Pacífico. Pero hay que decir en su momento, porque dejó de tener momentum y dejó de ser una prioridad para los gobiernos en la región, con los gobiernos actuales y en algunos casos anteriores, ¿no? Y eso es lamentable. Y también, por ejemplo, si uno considera que hay 3 países latinoamericanos en el G20,
pero nunca coordinaron sus posiciones en el G20, ¿no? Y hemos visto, bueno, divisiones frente al tema de Venezuela. Vimos divisiones frente al tema de Ucrania, en que si bien los países principales sí han condenado la agresión rusa en las votaciones de Naciones Unidas, no todos lo han hecho, y algunos han seguido profundizando su relación con Rusia. Y creo que parte del problema es que los gobiernos de izquierda, en particular, suelen dar la responsabilidad para la región, o sea, relaciones internacionales en la región, al partido, digamos, ¿no? Entonces ponen gente activistas ahí, que no les interesa buscar, a ellos les interesa como fortalecer lazos de fraternidad, digamos, política, y no buscar en una forma más profunda y más duradera que conviene a los intereses nacionales de cada país, y evidentemente conviene avanzar hacia estructuras de coordinación subregional y regional mucho más robustos, pero eso implicaría poner de lado los temas ideológicos y buscar cooperación mucho más práctica, y eso se aplica tanto a nivel regional como a nivel internacional, ¿no? De acuerdo. Y pensando en el futuro, en los próximos años, ya esperando que esta situación de la crisis económica se vaya aliviando, ¿y qué podríamos pensar de que son las fortalezas que tiene la región para recuperar el terreno perdido en estos años, ¿no? Y poderse reencauzar en la línea en la que de alguna manera veníamos con los desafíos que ya conocíamos, ¿no? Y no caer en esta trampa, ¿no? De que cada cierto periodo la región entra en convulsión y se pone en tela de juicio todo, ¿no? Yo creo que América Latina, y coincidirás, tiene algunas fortalezas en lo que podemos denominar, por ejemplo, el poder blando, ¿no? América Latina tiene un atractivo especial que tú conoces muy bien porque has vivido en la región, ya seamos en el terreno cultural, para el tema turístico. O sea, ¿en qué áreas tú ves que América Latina puede marcar la diferencia y reposicionarse a nivel mundial en un periodo complejo para el mundo, pero que también ofrece oportunidades, ¿no? Como por ejemplo se habla de la posible relocalización de industrias, de una renovado interés de algunos países por la región como lugar para producción, para establecer sus inversiones. ¿Por dónde ves las oportunidades que se nos puede presentar si es que hacemos bien las cosas? No, absolutamente. Hay algunas fortalezas en la región. Uno es, como ya dije, su relativa resiliencia. Rebotó rápido de la pandemia, que es un ejemplo de eso. En la mayoría de los países, no en todos, pero en la mayoría, las instituciones de política económica son relativamente robustas, ¿no? Bancos centrales independientes que reaccionaron rápidamente frente a la subida en la inflación, y ya a mediados del año pasado empezaron a subir las tasas de interés. En varios países la inflación ya está bajando. Sistema financiero relativamente robusto. Todavía una mayoría de latinoamericanos quieren la democracia, quieren una mejor democracia, pero quieren una democracia, por más que ha habido algunos avances autoritarios. Y como bien has dicho, la región sí tiene un poder blando.
en la cultura. Yo pienso que en el mundo la cultura latinoamericana, tanto en la literatura como en las artes visuales, como en la música, es mucho más visible hoy día o audible que hace 20 años. La gastronomía, que para el Perú en particular es un tema de excelencia y ventaja comparativa. Y efectivamente un turismo, ¿no? Importante. También, porque no contesté parte de tu pregunta anterior en cuanto a China, yo pienso que para la región le conviene quedar bien con Estados Unidos y quedar bien con China, ¿no? Y en la medida de lo posible. Y hasta ahora lo ha logrado. Es diferente para México, Centroamérica o Panamá, donde el vínculo con Estados Unidos es mucho más grande, obviamente, y hay factores estratégicos que hacen que Estados Unidos no quiere tolerar mucha presencia china ahí, pero en Sudamérica pienso que hay ese equilibrio y yo pienso que a América Latina le conviene recordar que es parte del mundo democrático y si quieres occidental, que tienen valores en común con las democracias europeas y Norteamérica, pero tienen intereses económicos con China, aunque no comparte muchos valores con China, ¿no? Entonces, yo pienso que son relaciones que es importante tener claridad de lo que conviene a la región, ¿no? Muchas gracias. Creo que es una buena manera de concluir un poco esta conversación, pensando en las potencialidades, las áreas en las que América Latina puede aprovechar para continuar en su crecimiento y desarrollo, ¿no? Creo que a pesar de como hemos visto, hemos escuchado, a pesar de estos desafíos, hay razones para mantener el optimismo y mantener esta visión positiva de la región en el futuro. Yo quisiera también aprovechar para reconocer que Mike Reed fue uno de los primeros que a nivel internacional reconoció la importancia de la gastronomía peruana en un artículo en The Economist a comienzos de los años 2000, y cuando todavía la revolución gastronómica peruana se había consolidado a nivel internacional, así que creo que fue muy importante ese reconocimiento muy temprano. Bueno, eso era lo que queríamos escuchar de una persona que conoce tan profundamente la región. Agradecemos, Mike, tus comentarios y quisiéramos expresarte nuevamente nuestra gratitud por haber tomado este tiempo para conversar con nosotros en la Academia Diplomática. Estoy seguro que para los alumnos va a ser muy grato e interesante escucharte y leerte también en las publicaciones que hemos mencionado. Muchas gracias, Gustavo, y un abrazo. Un abrazo también. Saludos.